7 de la noche, 50 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza Hora 20 de Caracol Radio. Y como ya saben, no solamente nos escuchan, sino que también nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales, en Facebook Live, en YouTube, en todas las redes de caracol.com.co y también a través de Twitter. Vamos hoy a analizar los temas de la vacunación en Colombia. Hablaremos de las dosis que han llegado, de las dosis que se han aplicado, de colados, de la demora en la aplicación de este primer paquete, del factor político electoral sobre el cual empieza a alertar la MOE. También estaremos debatiendo sobre las últimas cifras que el país conoce sobre el asesinato de líderes sociales y masacres, la diferencia en los resultados que se entregan por un lado y de la respuesta estatal, y una mirada a otra posible coalición, como siempre hacemos. Ya hemos venido mirando estas coaliciones de centro, de izquierda. Hoy, si tenemos tiempo, hablaremos de la derecha. Saludo a nuestros invitados. Los panelistas en Hora 20. Francisco Bernate, el director de La Otra Hora, de La Hora Judicial, abogado penalista. Profesor, buenas noches, qué gusto verlo. Diana, estoy muy conmovido por verlos. Son personas a las que quiero mucho. Hacía mucho tiempo no los veía, los veo bien. Un saludo muy especial para ti, que también te veo muy bien. Estoy muy emocionado de verte. Una feliz noche para ti, para todo tu equipo de trabajo, a toda la inmensa audiencia de Hora 20 y a tan directo y distinguido y sobre todo tan querido, tan cercano a mi corazón panel que hoy me acompaña. Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno, ex candidato a la alcaldía de Bogotá. ¿Qué hay? ¿Cómo le va? Hola Diana, un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Hora 20, para José Daniel, a Larisa, a Francisco, un abrazo enorme, y a todos los oyentes de Hora 20 un saludo especial. Gracias por la invitación. Colega politóloga y analista Larisa Pisano, buenas noches. Hola Diana, buenas noches. Buenas noches también a los oyentes, y pues igual estoy feliz de verlos. No me había tocado este formato digital y pues mucha alegría ver a Francisco, también a Miguel y a José Daniel, y por supuesto a ti, Diana. Creo que recuperamos la importancia de vernos, ¿no? Nos da una gran felicidad este encuentro a través de las plataformas en Hora 20. Pues hace una semana el país daba inicio al plan de vacunación, y hoy, después de haber aplicado 50.524 dosis en 8 días, se empiezan a evidenciar varios temas que tendrá que sortear el Ejecutivo, el Gobierno y todos los mandatarios, porque aquí hay que lograr vacunar 34 millones de personas, de colombianos, es lo que el gobierno tiene planeado lograr para finalizar el 2021. Y sin embargo, el hecho de que hayamos tenido que durar 8 días para vacunar a 50.000 personas, pues plantea de alguna manera algunas preguntas sobre si esto se hace así porque no se pone todo el esquema de vacunación en función de estas 50.000 primeras, o analizar ustedes las razones. Pero también hay un tema de colados, hay un tema de información falsa y estafas frente a las cuales habrá que actuar. Hay alertas por parte de la MOE para que no haya uso de las vacunas políticamente hacia el 2022, obstáculos en la falta de priorización de algunos sectores. Desde la Procuraduría y desde la Contraloría se ha alertado por los colados que se quieren saltar la fila, y ya se ha registrado con nombres y apellidos el caso de un cirujano plástico en Bucaramanga, de otro médico ortopedista en Manizales. La Procuraduría está respondiendo con investigaciones, igual la Contraloría. El Ministerio de Salud, en términos de dosis perdidas, ha hecho una claridad que es importante tener, y es que la pérdida de 5 o 10% de las dosis, dice, al momento de extraer el líquido es normal. Otro de los obstáculos que se están presentando es la demora en la vacunación. Hablábamos, 50.310 dosis, no, 50.310 dosis más de Pfizer acaban de llegar. Estas sumadas a las 50.000 del lunes 15 de febrero y a las 192.000 de Sinovac que arribaron el pasado sábado. Con este panorama, hoy Colombia llega a 292.000 vacunas. Esto es el 26% del millón que se esperaba recibir hasta que finalice el mes, pero el mes no se ha terminado. Se han aplicado
Como les digo, 50.524. Este es el reporte último, lo que indica que se ha vacunado 0.1 personas por cada 100 habitantes, indica que ocupamos el último puesto en la región. A esta situación se suman pues algunos choques entre mandatarios regionales, locales y el ministro Ruiz, que argumenta que es el tiempo prudente para hacer la asignación de las dosis. Y esto sin contar con que alrededor de todo esto aparecen los inescrupulosos con avisos publicitarios, con todo tipo de engaños para decirle a la gente que se le puede vacunar. Aparece también, como les decía, la alerta de la MOE, y más adelante les voy a contar del Centro de Observación SCOPI, que tiene un análisis muy interesante. Una primera mirada de ustedes sobre la manera como se enfrenta esta primera etapa de la vacunación. ¿Cómo ven el proceso una semana después? ¿Qué evidencian ustedes? Y quiero empezar por José Daniel, que fue la primera persona que de manera responsable puso las alarmas sobre este proceso, primero sobre las vacunas y luego sobre este proceso, con el ánimo de mirar qué se está haciendo bien, qué se debe hacer mejor. José Daniel. Diana, buenas noches, un saludo a mis compañeros de panel y a los oyentes de Hora 20. Es increíble, pero uno tiene que decir esto cuando empieza a hablar de vacunas en Colombia, y es todas las críticas, todos los comentarios que hacemos, es para que esto salga bien. Nosotros no estamos haciendo control político sobre el tema de las vacunas con el anhelo que esto fracase. Por todo lo contrario, yo creo que no hay una mayor prioridad nacional, o no la ha habido en muchos años. Es la única forma que tenemos de superar la pandemia. Pero para responder su pregunta, yo debo detenerme en un enfoque específico, que es en el que venimos insistiendo desde el mes de julio, y es el enfoque del acceso a las vacunas. Yo tengo acá en mi poder un comunicado de prensa del Ministerio de Salud. Este comunicado de prensa fue emitido el día 21 de diciembre del año 2020 y dice, en palabras del ministro de Salud, del doctor Fernando Ruiz, que en febrero vamos a tener el primer grupo de vacunas, que va a ser de Pfizer, y que son 1.7 millones de biológicos. En diciembre del año pasado, el gobierno le prometió a Colombia 1.7 millones de vacunas Pfizer, y a hoy han llegado un poco más de 100.000, y todo pareciera indicar, y ojalá estemos equivocados, que el 1.6 millones de vacunas faltantes no llegará en los próximos 4 días. Entonces esto nos lleva a dos comentarios que creo que es importante hacer. Lo primero es que está quedando claro que como arrancamos tarde, también todo empieza a pasar un poco más tarde que en otros países. Veamos las cifras de la región. En Brasil ya van en 7.3 millones de vacunados, en Chile en 3 millones, en México en 1.8 millones, en Argentina en 746.000 vacunados, en Colombia vamos apenas en 48.000, porque nos demoramos en la ley de vacunas, porque arrancamos tarde las negociaciones. Pero adicional hay que ponerle esto una segunda arista, y es la arista de lo peligroso que es para la construcción de confianza frente al Plan Nacional de Vacunación, que el gobierno genere expectativas que posteriormente no va a cumplir. Que acá se hable en un comunicado oficial del Ministerio de Salud, más cuando al ministro Ruiz todos lo referenciamos como una persona fiable, rigurosa, excesivamente Doctor prudente. López, le hago una pregunta. ¿Ese comunicado dice 1.7 millones de biológicos o que se vacunaría 1.7 millones en la primera etapa? 1.7 millones de biológicos, lo que equivaldría a primera dosis de 1.7 millones de personas. Hasta ahora vía Pfizer solamente han llegado un poco más de 100.000 biológicos, o sea, solo ha llegado una 17ª parte de lo anunciado por el propio gobierno en diciembre. Entonces no solamente nos dormimos en la estrategia, las vacunas llegaron tarde, sino que además estamos haciéndole anuncios a la ciudadanía que posteriormente no terminan siendo cumplidos. Miguel, ¿cómo ve usted las cosas hasta el momento? Gracias, Diana. Pues a ver, yo quisiera hacer referencia a 3 temas que me parecen fundamentales. Y es que un proceso de esta envergadura lo que requiere es planeación y un plan a mediano plazo. Es decir, nosotros, ya lo han dicho José Daniel, lo has dicho tú, lo han dicho muchas personas durante esta semana, es evidente que hay dificultades logísticas que se tienen que solucionar inmediatamente. Lo que estamos viviendo con estas vacunas, pues lo que nos debe dejar ver cuáles son los obstáculos que tenemos que solucionar, y para eso yo sugiero 3 cosas. La primera,
auditoría en las entidades territoriales. Aquí hay que tener en cuenta que el proceso de vacunación no solo depende del gobierno nacional, depende de la capacidad de las entidades territoriales. Hay entidades territoriales que no están preparadas para recibir las vacunas, para distribuirlas, para almacenarlas, y eso lo que requiere es una auditoría del gobierno nacional para priorizar con las vacunas que están llegando, las entidades territoriales que están listas. Y mientras tanto apoyar a... Le pregunto sobre ese primer punto, Miguel, para ir entendiendo. Bueno, lo primero es que las entidades territoriales reciban las vacunas, que es donde que eso también se está demorando. Pero digamos que llegan, y que llegan como llegaron hoy algunas más a Bogotá. ¿Cómo sería esa auditoría? ¿Una auditoría del gobierno nacional o cómo se la imagina usted? Sí, claro, que el gobierno nacional trabaje con el Ministerio de Salud, vea cuáles IPS están listas, cuál es el mecanismo de coordinación de las entidades. Mire usted, si Bogotá se demoró en entregar la lista de personas mayores de 80, de personas mayores que iban a recibir la vacuna, si hubo demoras en Bogotá, imagínese lo que pasa en otras ciudades. Entonces, al final... Porque aquí Bogotá fue un ejemplo de rapidez teniendo las pocas vacunas que tuvo, ¿no? No, pero le pregunto una cosa, es que lo que usted está planteando es lo que uno pensó que se había hecho previamente a la llegada de las vacunas. Tiene razón, Diana, pero dos cosas. A Bogotá le fue bien con las vacunas de la primera tanda, digamos, de los médicos de primera línea, pero yo me refiero a que hubo demora en la entrega de la segunda lista para las personas mayores y por eso hubo esa confrontación que vimos hace unos días de la alcaldesa hacia el ministro de Salud. Este sería el primer tema. Pero fíjese usted que nos plantea otro tema, y es entonces... Sí, quienes tenían que entregar esa información, que en su mayoría son EPS y bases de datos, que pensaría uno que tenían que estar reactualizadas antes de todo este proceso, ya están preparadas para hacerlo. Claro, es que aquí falla, digamos, aquí lo que uno empieza a ver es unos desafíos de planeación de todos, no solamente del gobierno nacional, sino también de las entidades territoriales, que es como lo que estamos conversando. Ahora, el segundo gran tema es capacidad logística de gobierno nacional y de gobiernos locales, que son distribución, refrigeración, y este es muy importante, Diana, el registro, porque hay que recordar que la mayoría de las vacunas requieren 2 dosis. Entonces, tenemos que estar conscientes de que una persona que es vacunada con la primera dosis tiene que entrar a un registro y 21 días después tiene que ser vacunada. Si quisiéramos ir más allá, deberíamos garantizar que esa misma persona en cualquier parte del país sea vacunada nuevamente en segunda dosis. Ese, digamos, debería ser el mundo ideal, pero mínimo debe tener un registro. Lo que dicen los expertos es que esos 21 días es la fecha, digamos, el momento oportuno, pero hay una ventana máxima de alrededor de 19 días adicionales y eso hay que garantizar que suceda bien. Y por último, un tema de inspección, vigilancia y control para 2 temas que son indignantes. La primera son las estafas. Son los avivatos que quieren ganarse una plata diciendo mentiras y estafando a la gente. Y la segunda, los colados. Es que tú decías algunos de los ejemplos de colados en algunos lugares, pero incluso en Bogotá también ya ha habido algún tipo de denuncia. Entonces, al final, se trata de entender que aquí estamos jugando con la vida de los colombianos. Y yo creo que la inspección, vigilancia y control le corresponde a tres actores. El primero, el gobierno nacional. El segundo, las entidades territoriales, y el tercero, los organismos de control. Yo espero que los organismos de control sean muy ágiles. O sea, digamos, ya ellos están en eso. Acá, digamos que usted lo que ha planteado es un problema de planeación en la cadena institucional que se ha escogido para el plan de vacunación. Y eso me parece interesante que lo hablemos ahora. Mire, frente a lo que decía José Daniel, les dejo un dato y ahora se los voy a pasar a todos. El Observatorio Internacional que se llama OCAPI ha planteado varias salidas a Colombia a nivel multilateral para tener mayor cobertura en la vacunación. Dice que se podría excluir los derechos de autor sobre las condiciones y también decían que en periodos previos de negociación se pueden lograr licencias de producción con precios sostenibles. Y ahí me pregunto de qué manera nosotros podríamos entrar a jugar con suficiente músculo en esa capacidad de negociación multilateral, si es posible, por ejemplo, las condiciones del gobierno para llegar a acuerdos de licencia de producción como lo hizo Brasil. Me voy con Larisa Pisano. ¿Cómo lo ve hasta hoy? Bueno, pues siento yo que primero que todo hay que reconocer que este es un trabajo complejo, difícil, pero también que el gobierno nacional debe dejar la prevención ante la crítica ciudadana, ante el control social y ante la tarea de los medios de comunicación, que sin duda en una coyuntura como esta debe hacer seguimiento a una política pública como la vacunación. Me parece que han sido muy reactivas las críticas. Ahora, superando el punto estratégico que... Muy reactivas las reacciones del gobierno, no las críticas, o las críticas. Claro.
superando el punto crítico que señala el representante José Daniel López de la demora de 3 meses en darle mensaje de urgencia a la ley de vacunas por razones burocráticas o desconocidas o que nadie entendió, pues habría que avanzar en temas logísticos de mayor claridad y de mayor transparencia frente a la opinión pública. El ministro en su relato comunicacional y todas las noches que aparece en el programa acompañando al presidente ha insistido en una frase que es: no era tan importante la primera vacuna como el proceso de vacunación. La primera vacuna sí era importante porque, digamos, abría el camino, generaba esperanza, pero bueno, más allá de eso, el proceso de vacunación, si hubo tanto tiempo para armar una estructura y una cadena logística que funcionara de manera eficiente, uno se pregunta grandes cosas. La primera, ¿qué pasa con las cifras? Porque no solamente el comunicado que señala José Daniel López, el 17 de febrero el ministro de Salud señaló que en febrero llegarían, en el resto de febrero, 600,000 vacunas, 600,000 dosis de Pfizer. También falló, a no ser que en los próximos 3 días llegue el 500,000 faltante. Pero digamos, suponiendo que esto sea una contingencia, la dificultad de armar previsiones exactas, quedan varias preguntas. Es decir, ¿por qué esas 50,000 dosis no se fueron el mismo día? Si el gobierno había planteado que tenía la capacidad de vacunar 170,000 personas al día, ¿por qué el país se demoró 4 días en vacunar a 48,000 personas? O no hay vacunadores, o no hay centros logísticos de vacunación. ¿Qué está pasando? ¿Qué llega a pasar si llega de pronto a suceder un milagro y aterriza un avión con el 500,000? ministro ha dicho que hay más de 7,000 vacunadores y que la meta es vacunar 100,000 personas diarias. Por eso mi pregunta de si eso es lo que tenemos en Colombia, ¿por qué nos demoramos 8 días en vacunar a 50,000? Exactamente. Y el otro tema tiene que ver con la logística y con lo que se evidenció el sábado. Aterrizan 192,000 dosis y se quedan parqueadas en el aeropuerto mientras el ministro hace una resolución. Es decir, habrían podido tener prevista la resolución y llenar a última hora las referencias que hubieran tenido que llenar, pero ya estaba claro a dónde había que distribuir cuántas y cómo. El ministro dice que son 2 días de planeación, pero ya hemos tenido 6 meses de planeación. Entonces, es lógico que se despierten esos debates. Y finalmente quisiera anotar hacer un énfasis en la necesidad de que haya una información lo más clara posible. Finalmente, lo que estamos teniendo es un mar de comunicaciones por parte del presidente y del ministro que terminan siendo absolutamente agotadoras. No es clara la existencia de una campaña de vacunación efectiva como existe en otros países, no sé, en el Reino Unido la reina, en Estados Unidos los expresidentes. Aquí todavía no hay una campaña emocional que invite a la vacunación, pero sobre todo no hay una información clara y cambia día a día y se limita como a anunciar planes más que realidades. Creo que en términos de no generar desconfianza, como le decía Miguel, es importante generar una información lo más contundente y más precisa posible. Francisco Bernatti. Pues Diana, conectando con lo que dice Larisa, la información que hemos recibido los colombianos en los últimos 2 meses siempre viene en términos de pretérito, de indefinido, de estamos haciendo, de vamos a hacer, pero realmente son poco las noticias de hemos hecho. Lo primero, ¿nos podemos comparar con el Reino Unido, con Estados Unidos, con Israel, con Alemania? Por supuesto que no. Somos un país con una geografía mucho más compleja, con unos recursos más limitados, un país mucho más grande, por ende no nos podemos comparar. ¿Todo está mal? Yo creo que no. Mal o bien tenemos un sistema de aseguramiento, las EPS mal o bien más o menos tienen un mapa epidemiológico en Colombia, más o menos nos tienen ubicados a los colombianos y eso va a facilitar muchísimo la labor. Si miramos con el vecindario no estamos tan mal, no tenemos las más de 400 personas investigadas en el Perú por colarse en la fila o en la Argentina el escándalo que tienen por colarse en la fila. Nosotros tenemos otro tipo de problemáticas. ¿Cuáles son? Por supuesto, el uso político de la campaña de vacunación en el 2022 es un hecho real. El riesgo,
que corremos los ciudadanos, Diana, algo que no se había tocado y que yo pues sí, ya tengo incluso conocimiento de los casos. Y son personas inescrupulosas que llaman a seres humanos a decirles que los van a ir a vacunar, sobre todo adultos mayores que normalmente viven solos y les están robando los apartamentos. Necesitamos mucha información en ese sentido porque los casos están sucediendo. Y por supuesto todo el tema de los colados, que yo insisto, hombre, está mal. Pero el caso colombiano, a mi juicio, estamos saliendo bien librados en ese punto, porque no tenemos los escándalos que se presentan en otros países. Pero Diana, una cosa para terminar, y es que, por supuesto, estamos avanzando en un proceso de vacunación, vamos lento y todo esto, pero yo creo que el mensaje ha sido, o la percepción mía ha sido, que esto ya pasó, que ya vamos a volver muy pronto a la normalidad. ¿Dónde están las campañas de prevención? ¿Dónde están las situaciones nuevamente de acuartelamiento? En fin, todas las medidas de precaución se han relajado. Pareciera que todos los colombianos estamos al filo de la navaja esperando la normalidad, y eso no es así. Esperando la normalidad para que llegue el tercer pico. Claro. A ver, les propongo una cosa, dividamos esto por uno. ¿Es sostenible el plan de vacunación? Como decía el presidente Duque hoy, con la llegada de las 50.310 dosis más de Pfizer, eso garantiza la sostenibilidad por ahora. Con esto podemos cumplir el 1.000.000 de vacunados que se planteó que tendríamos en un mes. ¿Es suficiente la cifra? ¿Y qué hay que solucionar hoy en la cadena de la institucionalidad para poner la vacuna para que funcione? Dos, ¿qué hacemos con la delincuencia que ahora se apodera de una situación de estas tan increíble como es la vacunación? Y por último, la alerta de la MUI. José Daniel. Diana, quisiera enfocarme en el primer punto, en lo que viene después de la asignación de las primeras vacunas. Las primeras vacunas son para el personal de primera línea de atención de la pandemia. Apenas terminemos con ellos, pasamos a población mayor de 80 años y ahí sí que está el reto logístico. A los enfermeros, a los médicos, correcto, es mucho más fácil congregarlos para vacunarlos. ¿Qué va a pasar en Bogotá? Y esto me parece clave usarlo como ejemplo. Para que una persona mayor de 80 años en Bogotá sea vacunada, debe tener sus datos actualizados en su EPS, por eso es tan importante que la gente actualice sus datos y que sobre todo los mayores de 80 y sus familiares actualicen sus datos en las EPS. Y si me permite hacer pedagogía un momentico en ese tema, para contarle a los adultos mayores, ya están escogidas, ya están definidas las 4 EPS que van a vacunar a los adultos mayores en esta primerísima etapa. Nueva EPS, Sanitas, Capital y Sanidad de la Policía. Por agendamiento, población mayor de 80 años con las dosis de Sinovac. Es lo que se entiende. No Bogotá, el país, o sea, el total. De las 12.026 van 4.000 para hogares geriátricos, 8.006 para nueva EPS, Sanitas, Capital y Sanidad de la Policía, y 20 en coordinación con Minjusticia en cárcel. De acuerdo. Y en el caso de hogares geriátricos es fácil porque la EPS contrata una IPS domiciliaria, un hospital domiciliario que va y los vacuna a todos. El problema es la gran mayoría de mayores de 80 años que no viven en hogares geriátricos. Deben, primero obstáculo, tener sus datos actualizados. Si no los tienen actualizados, no los pueden contactar. Segundo, los llama a un hospital y les da una cita, pero ahí es donde está tal vez el mayor cuello de botella, en lo que viene. La EPS le asigna a su usuario a un hospital de su red. ¿Eso qué significa? Que si yo vivo en Ciudad Bolívar y estoy adscrito a la EPS X, por no mencionar ningún ejemplo, y esa EPS X, el hospital más cercano que tiene, queda en Teusaquillo, a mí me toca tomar alimentador de Transmilenio, luego Transmilenio, tengo más de 80 años, seguramente ir acompañado, llegar al hospital y vacunarme. Y cuando entren las vacunas de AstraZeneca, que están asignadas sustancialmente para mayores de 80 años, implica hacer ese mismo ejercicio de transporte 2 veces. Recordemos ¿Cómo solucionaría ese punto? ¿Cómo lo solucionaría? Nosotros lo que hemos venido promoviendo, Diana, es la posibilidad de permitir que en las grandes ciudades sean las alcaldías las que asignen los puntos de vacunación, que la gente no tenga que ir hasta el hospital que le conviene. Por localidades, como se ha hecho en Chile y como se ha hecho en Estados Unidos, sí. Exacto. Si yo vivo en Ciudad Bolívar, ¿yo por qué me tengo que ir hasta la clínica, hasta el hospital Mederi a vacunarme, si puedo vacunarme en el hospital de Meisen?
Ese es el punto, que no sea la burocracia definiendo la logística, sino las necesidades de la gente definiendo la logística. Entonces, si no logramos que la ciudadanía tenga puntos de vacunación cercanos, pues muchos mayores van a considerar que no tienen acompañante o que no tienen plata para el transporte, que deben además hacerlo 2 veces y aumentamos riesgos de renuencia a la Miguel, vacunación. usted conoce Bogotá. En ese punto concreto que dice Miguel, ¿no le parece que ahí debe haber una apertura por parte del gobierno nacional? Porque, perfecto, está agendada la persona, pero que pueda ir a un sitio de su localidad que incluso no tiene por qué ser un hospital, puede ser otro tipo de escenario habilitado para eso con los vacunadores. Sí, de acuerdo. Ahora, pero ahí hay dos desafíos. El primero, el que plantea José Daniel, pues en Bogotá hay una ventaja y es que la mayoría de la población que eventualmente va en esta primera etapa podría estar en Capital Salud. Y es la EPS pública, eso implica que tiene la red de hospitales públicos, eso quiere decir que tiene mayor cobertura y de pronto mayor capacidad, pero tiene razón José Daniel. Ahora, yo creo que es mucho más profundo el tema y hay que empoderar mucho más a las entidades territoriales en este proceso. Yo creo que la carga no la puede asumir 100% el gobierno nacional, es imposible, no debería, eso no sale bien necesariamente y tiene que haber más responsabilidad de las entidades territoriales, previa auditoría, que ya hablamos de eso, un poco previa verificación de esa capacidad. Ahora, verificación de la capacidad y no utilización política posterior a eso. Porque no, uno pensaría que el gobierno nacional no suelta para no darles juego político. Pero una vez llega allá, también hay que ponerle ojo al juego político territorial. Sí, de acuerdo, pero al final lo que necesitamos es vacunar. Eso iba a decir, aquí lo que importa es vacunar y que llegue la vacuna donde tiene que llegar y que en el camino no se pierda, que no se ponga mal, que no se pierda por mala refrigeración, etcétera. Ahora, hay un tema adicional, el costo de poner la vacuna. Una cosa es la vacuna, que se compra, ese debate está superado, de los costos de las vacunas, pero el otro es el costo de poner la vacuna. Y entonces hay varias modalidades. Está la vacunación en el hospital, está la vacunación extramural urbana, es decir, el ejemplo es, yo diría diferente, es el médico, el inyectólogo que va a Ciudad Bolívar y le pone a una persona mayor de 80 años su vacuna, o está peor, una más compleja y es la extramural rural, qué pasa en Sumapaz o qué pasa en las regiones rurales en el resto del país. Y se está estimando que podría costar más de 300.000 pesos una extramural rural. Entonces imagínese usted lo que podría, el costo, cómo se va a financiar, quién lo va a asumir. Entonces, detrás de esto hay una responsabilidad enorme no solamente en capacidad, no solo en logística, sino también en costo financiero. Y creo que buena parte de esa discusión hay que darla rápido. Y terminaría diciendo que yo confío que el gobierno nacional, así como aumentó rápidamente la capacidad de elaborar pruebas, creo que va a hacer lo mismo con la vacuna. Yo creo que muy rápido vamos a llegar a un estándar de vacunación diaria óptimo y espero, pues obviamente que por José el gobierno, Daniel, pero especialmente por los ciudadanos porque que este era, digamos, el primer punto en esa cadena. El segundo. No, el primer punto, sin duda, es permitir que, al menos en las grandes ciudades, donde las distancias sí hacen toda la diferencia, que las alcaldías tengan la rectoría del agendamiento. Es superar el chip centralista, que es en otras palabras lo que estaba diciendo Miguel y ahí coincidimos. Segundo, fundamental, ampliar capacidad de vacunación domiciliaria. Hay mayores de 80 años, que así usted le ponga la plata para el bus, así le ponga la vacunación relativamente cerca por condiciones médicas, no van a poder llegar al punto de vacunación y acá perdemos y no logramos que todos se vacunen. Y tercero, masificar campañas de difusión del tema de actualización de bases de datos. A mí eso me angustia especialmente, Diana, y siento que está pasando de agache. Usted sabe la probabilidad del riesgo que tengamos miles de personas mayores sin su teléfono celular actualizado o el teléfono en su casa actualizado en la base de datos de su EPS, es enorme y como es por llamado, si no tienen los datos actualizados no hay nada que hacer, se quedan por ¿Ustedes cuatro ya actualizaron sus datos? Yo ya los actualicé el fin de semana pasado. Sí, también, pero ¿Y se encontraron con que estaban desactualizados alguno? No, sí. Claro, porque si uno se muda en los últimos 3 años, 2 años, y se le olvidó entrar a la EPS a actualizarlo. No, yo sí soy un usuario frecuente, yo estaba al día afortunadamente. No, yo quería la dirección de mis papás, calcule. Pero un tema, Diana, que quisiera aportar a lo que dice José Daniel. Adelante. Gracias.
Mira, frente a la campaña, que esto también lo decía Larisa, no solamente es la necesidad de actualizar datos, sino un tema fundamental, y es que después de la vacuna, yo creo que eso también lo decía Francisco, después de la vacuna es importante seguir cuidándose y teniendo prevención por una razón, porque la vacuna protege a la persona que la recibe, pero no necesariamente acaba el riesgo de contagio y transmisión. Entonces, finalmente, una persona puede decir, yo ya estoy vacunado. ¿Qué es lo que está ganando? La posibilidad de que si se contagia no va a tener un efecto grave en su cuerpo, pero va a poder contagiar a las personas que quiere, va a poder de pronto contagiar puede quedar contagiado y transmitírselo a los vecinos, a los compañeros de trabajo. Yo creo que eso es fundamental y yo coincido con lo que hemos dicho aquí. Es muy importante ser ambiciosos en la comunicación porque queda tiempo y eso es importante. Este año va a ser un año de reto de vacunación todo el año. Es decir, tenemos que ser conscientes de eso. Y quiero solamente mencionar, para poner sobre la mesa esta discusión, ¿cuándo van a empezar los privados a traer vacuna, ¿no? Porque eso va a cambiar también un poco el panorama cuando las EPS empiecen a vender su propia vacuna, las empresas empiecen a comprarlas o incluso otras empresas empiezan a distribuirla. Entonces esa licencia, no sé en qué está, no sé si está prevista, pero también va a cambiar un poco el panorama de vacunación en algún momento. Todavía pues está muy gris, Larisa. De vacunación, ¿no? También Larisa. Se va a dar el turismo de vacunación. Nos vamos para Estados Unidos, vamos a los parques y nos vacunamos. Eso está a la vuelta de la esquina. Lo cual termina fortaleciendo diferencias sociales y económicas más allá de las que ya ha generado esta pandemia, pero frente a lo que planteaba Miguel, me queda también un interrogante importante y es qué está sucediendo en Colombia en términos de gestión diplomática, porque uno ve que en el resto de países no solamente el Ministerio de Salud y el el Ministerio de Salud ha tomado liderazgo en la consecución de nuevas vacunas, sino que hay realmente una gestión liderada por parte de los cancilleres que en últimas se remite a relaciones con el entorno y con el mundo, que en Colombia sigue siendo muy débil. Entonces yo creo que a pesar de que lleguen 50.000 o 100.000 o 600.000 vacunas, el tema de conseguir las cantidades suficientes que necesita el país tampoco debe dejarse de lado. Anthony Fauci dijo en estos días que no es claro que la inmunidad sea el 70%. Se piensa incluso que en el caso del COVID es del 85 al 90% la inmunidad de rebaño. Eso implica vacunar mucha más gente de la que está prevista y no se debe dejar de lado esa gestión de la consecución de las vacunas. No sé qué tan peligrosa les parece a ustedes la alerta de la MOE, tan reales, sobre el uso político electoral de la vacunación. ¿Lo ven posible? Estoy acá mirando un poco cómo frente al tema COVID y vacunación, la MOE pues hace unas advertencias. ¿Cómo evitar que haya este uso político? ¿Es evitable? Pues necesariamente se evita, Diana, con un elector informado. La vacunación es una política de Estado y la vacunación no debe discriminar según el partido, el que sea la persona, dónde vote, cómo vote y demás. Un elector, el gobierno nacional debe transmitir ese mensaje, fortalecer todo el proceso de vacunación, irrigar la vacunación sin ningún tipo de discriminación, porque que los políticos de turno pretendan asumir la vacunación como propia, hacer política, adelantar al uno o el otro en la fila, eso va a pasar, eso es inevitable. Pero un elector informado es un elector que no cae en esa trampa. Pero también son recursos públicos. Una vacuna es como hacer afiches con la papelería de una entidad estatal. Son recursos en este momento públicos y hay una prohibición estatal de hacer campaña con recursos públicos. Yo creo que hay una única... José Daniel. Bueno, yo creo que hay una única manera de evitarlo. Y es que el gobierno cumpla su anuncio de vacunar a más de 30 millones de colombianos antes de terminar el año. Si este año estamos vacunados en un 60-65% de la población, seguramente vamos a estar cerca de la inmunidad de rebaño y el riesgo va a ser mayor. Si eso no pasa, Diana, ¿cuál va a ser el escenario? El escenario es que vamos a estar en las últimas fases de vacunación, donde ya no son los mayores de 80, que son poquitos, o el personal médico, que es poquito, sino la población menor de 60 años y sin comorbilidades, que son casi todos. Entonces ahí la posibilidad de manejo, de priorizar a quienes son amigos de un grupo político, el riesgo se vuelve mucho mayor. Entonces yo creo que acá la única medida seria, sustancial de prevención es cumplir el cronograma anunciado por el gobierno. Diana, yo sí creo que vale la pena decir que para que no se instrumentalice la vacuna políticamente, la responsabilidad no solo es del gobierno, es de las entidades territoriales, ¿no?
Es decir, si esto sale mal, no solo es el gobierno, porque entonces, además, la única, entre otras, es porque una vez se entrega, queramos o no, una vez se entrega la vacuna a la entidad territorial tiene mucho más control sobre la puesta de la vacuna. Entre otras, eso es lo que hemos visto en los casos que tú decías, Diana, en los casos que se están denunciando en Bogotá. Entonces, finalmente... ¿Qué casos en Bogotá? Hace unos días anunciaron que en Bogotá había un presunto carrusel o un presunta vacunación VIP, en donde en algunos hospitales había visto, incluso lo anunció la veeduría distrital. La veeduría distrital después dijo que estaba haciendo la investigación y ahí está en investigación. Y ahí no hay absolutamente nada. Pues, y lo que me imagino que usted está haciendo política con Bogotá con esa afirmación. No, Diana, pues yo estoy diciendo pues lo que le pregunto, porque se sabe claramente que fue Manizales, Bucaramanga, Córdoba, y que yo sepa, Bogotá. Diana, yo sí te digo que la veeduría dice que está investigando. Si la veeduría está investigando, hay una denuncia y por eso estoy hablando de denuncias. Yo no estoy diciendo si pasó o no, estoy diciendo que hubo denuncias, como evidentemente la veeduría dijo que está investigando. Eso es lo que estoy diciendo. Pero además, sí es importante entender que la politización de las vacunas es también de las entidades territoriales. Y no solo es poner vacunas, es hacer show con la vacuna, es discutir por las vacunas. Y por último, también es entender que aquí hay gente que le está apostando a que salga bien, hay gente que le está apostando a que salga mal. Entonces, finalmente, hay muchos sectores relevantes. Ahora, bienvenido el rédito político, me imagino, para el alcalde o gobernador de cualquier ciudad que logre hacerlo bien. Yo te pregunto una cosa, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Leticia se está planeando va a ser el ejemplo de vacunación masiva, ¿no? En Leticia pretenden vacunar a todo el mundo lo más rápido posible, esperando hacer una muralla inmunológica, si se puede utilizar ese término, para la cepa brasilera. Y la pregunta es, ¿quién gana ahí? Yo no creo que gane el gobierno nacional, no creo que gane el gobierno territorial, no creo que gane el gobierno departamental, yo creo que ganamos todos. Al final lo que quiero transmitir es, yo creo que al gobierno nacional es el que más le sirve que todo esté bien. Entonces, finalmente son las entidades territoriales. De cualquier partido, sea el alcalde o el gobernador, lo importante es que se pueda vacunar. José Daniel. Pero Diana, es que yo creo que no tiene nada de malo que un gobierno nacional o territorial le vaya bien en la buena ejecución de una política pública. De eso se trata la política y el debate democrático. Creo que el riesgo que advierte la MOE es otro. Que la MOE está diciendo es algo que puede pasar en elecciones a Congreso con toda la claridad, y es que agarran en un municipio no tan visible, con menos lupa, y a los militantes de un grupo afín los ponen primeros en la fila para enero, febrero, o carnet de vacunación, certificado electoral, alguna cosa de esas, que creo que ese es el corazón del riesgo. Esa es la alerta. No es que a un alcalde o un gobernador le vaya bien. Ojalá, y ojalá recojan políticamente por haberlo hecho bien, porque de eso se trata el ejercicio, de cumplir y de garantizarle el derecho al ciudadano. A mí lo que me preocupa es cómo, y usted lo ha dicho, entonces que cumpla el gobierno nacional de aquí a 31 de diciembre para que no entremos en un escenario de campaña de voto por vacuna. Sí, el riesgo real es ese, el clientelismo de vacuna, lo cual está ligado también a otro hecho que se ha visto estos días y que en el noticiero El Mediodía Caracol salió muy enfáticamente, y es que la gente que se estaba yendo a vacunar o los médicos que se habían vacunado les anotaban en una planillita de papel el nombre, la firma y la cédula de una manera súper precaria. O sea, que era lo que decía Miguel del registro. No hay una sistematización efectiva ni un seguimiento, pero ni una sistematización. Entonces, meter colados y meter cuotas clientelistas a cambio de vacunas, pues por supuesto. Ahora, nosotros hemos hecho planes de vacunación muy efectivos en Colombia, en lo que tiene que ver con los jóvenes, con los niños. Con los niños. O sea, es imposible, y ese registro está hecho y está sistematizado, con lo cual uno pensaría que eso debería poder funcionar. Pero además, la cobertura que tienen las EPS en Colombia, es claro, lo que dice José Daniel es cierto, de pronto alguno cambió de dirección y no lo hizo, pero por lo menos el mapa está, que habrán personas fallecidas, lo que sea. Pero yo tengo una preocupación adicional. Miguel habla de una auditoría, de la necesidad de hacer una auditoría, un control. Pues yo creo que la entidad ya existe, es la Superintendencia de Salud. Superintendencia de Salud, que no sé hasta qué punto hoy en día sea garantía de que no va a intervenir en política, de que va a hacer efectivamente un control. Yo personalmente creo que hoy no es garantía de eso. Totalmente. Pero yo también creo, mira, Diana, yo creo que es importante.
aquí sí que necesitamos pesos y contrapesos, ¿no? Necesitamos los organismos de control, necesitamos la superintendencia, el Ministerio de Salud, las entidades territoriales, a todo el mundo empujando para el mismo lado y controlando eso. Pero yo también diría, pues si uno quiere hablar de corrupción en las vacunas o clientelismo en las vacunas, no se tiene que ir al presidente, a la superintendencia, al ministerio. Uno puede llegar al amigo del que pone la inyección. Desde ahí para arriba arranca el tema. El gerente del hospital, el director de turno del hospital, y de ahí para... Y es un desafío ciudadano que usted tiene razón. Ojalá cada ciudadano de Colombia sepa que cualquier trampa que haga es un muerto que puede llevarse encima. Yo creo que el valor, el tema aquí es mucho más profundo. Claro que hay un riesgo, ya coincidimos todos en que hay un riesgo electoral, de manejo electoral, desde todo punto de vista, pero al final yo creo que la corrupción o el manejo político, el manejo de las vacunas, pues finalmente es una responsabilidad de todos. Y eso que acabas de decir tú es clave, es porque si a mí no me toca, yo espero. Esto es hacer fila porque estamos cuidando a las personas, como decía José Daniel, a los mayores de 80, a las personas después mayores de 60, a los que tienen comorbilidades, etcétera. Entonces, creo que hay un desafío mucho más grande que simplemente echar la lupa y decir es que los políticos son unos ladrones y unos corruptos. No creo que ni todos son Ahora, así, muchas veces, Miguel, se nos olvida que es la pedagogía y la educación versus miedo, no necesariamente corrupción. Y es que la gente tiene miedo. Entonces, y por eso también cae en las trampas de la delincuencia. Y por eso también, entonces lo que hay es que abrir los ojos y mirar de qué manera este mensaje le llega a cada ciudadano de verdad al corazón y a la honestidad. Vamos a hacer una pausa. Claro, respaldando lo que dice. Pero además hay un sálvese quien pueda, Diana. O sea, aquí a la hora de soy yo, es mi familia, pues los ejemplos del Perú y de Argentina nos lo demostraron. Pues díganme ustedes cuál es la razón por la que en el decreto de vacunación de nuestro país, en la primera fila, aterrizaron los funcionarios de la Fiscalía, algunos funcionarios encargados de la investigación en la Fiscalía General de la Nación, porque ellos son más importantes que los demás. Esto es un tema de conciencia y todo esto, y hay personas que pensamos de una forma, pero a la hora del sálvese quien pueda, pues las cosas son lo que son. Por eso es muy ya regresamos, Larisa. En el tema de eficiencia, de desburocratización. Voy a hacer una pausa, ya regresamos. ¿Cuál será el futuro de Colombia en el 2021? Visión 2021 Futuro Colombia. El primer gran foro virtual que hablará de las 6 perspectivas más importantes para Colombia este año. Más de 30 expertos responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctate este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de Caracol Radio. Ingresa a forosprisa.co y agéndate con nosotros. Una invitación de Claro, porque queremos facilitar el acceso a la conectividad para empoderar las ideas y emprendimientos de los colombianos. Caracol Radio. Más compañía. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgias. En Caracol Radio son las 8:33. Ahora hablemos de productos naturales. Flexartrit ayuda en el tratamiento sintomático de la artritis y osteoartritis reumatoidea, tendinitis y lumbalgia. Flexartrit ayuda a reducir la inflamación y favorece la movilidad, aliviando el dolor. Pene blanco con Flexartrit. Colicort, antiinflamatorio y antiespasmódico natural que alivia el dolor en el cólico menstrual. Boneslip, para que tu sueño no sea un sueño. Boneslip, sueño feliz y despertar atento. Calidad Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales, 30 años. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro BIM. Los deportes en Caracol Radio. Se juega en este momento la fecha 9 de la Liga del Fútbol Colombiano. Santa Fe en el Campín ya le gana en 22 minutos al Boyacá Chico. Nos conectamos con el streaming de Caracol Deportes en caracol.com.co y el canal de YouTube de Caracol Radio. El fútbol profesional colombiano se escucha en Caracol Radio. Ahora en el Campín de Bogotá está ganando Santa Fe 1-0 al Boyacá Chico en la continuidad de la 9ª fecha del fútbol profesional colombiano. Minuto 23 ya, el gol fue de Sherman Cárdenas, una bonita cabalgata
del jugador Ramos que entregó para Arias. Arias por zona izquierda se asiste con Mosquera. Este a su vez entrega para Sherman Cárdenas, que entrando al área de las 5:50 no tiene sino que empujarla para poner el 1-0. Juega bien Santa Fe y el propio Sherman Cárdenas acaba de comerse el segundo en otra habilitación de Arias. El partido Santa Fe frente al Boyacá Chicó a través del streaming Caracol y 810 AM en la capital de la República. Gracias, Chemas. En otros resultados del día, América 0, Envigado 0, Águilas Doradas 1, La Equidad 2, Bucaramanga 3, Nacional 2. Mañana continúa la jornada. A las 2 de la tarde, Once Caldas Pasto, a las 4 Jaguares Pereira, a las 6:05 Alianza Petrolera Tolima y a las 8:10 Independiente Medellín ante Cali. Parcialmente, el líder es Cali con 20 puntos. En Servientrega, sembramos esperanza. Servientrega presenta la hora en Caracol Radio. 8:35. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea Vital 7700-200. Servientrega, Centro de Soluciones. Última hora, Servientrega. Seguimos habilitados para la prestación de servicios esenciales. Mayor información, www.servientrega.com. Línea Vital 7700-200. Servientrega, Centro de Soluciones. Las 12 de la noche, 22 minutos. Hoy el programa yo quiero iniciarlo con un fuerte aplauso para los que están aquí con nosotros en el estudio. Y a ustedes que están cautivos, a ustedes, mis hermanos secuestrados, que siguen esperando el turno para el regreso a la libertad, les quiero decir que aquí tenemos a algunos de sus compañeros, los que regresaron a la libertad. Homenaje a Ervin Hoyos. 1967-2021. Caracol Radio. Más compañía. Escuchas Hora 20. Regresamos en Hora 20 con este panel con José Daniel López, Larisa Pisano, Miguel Uribe y Francisco Bernate. Larisa, usted tenía un último punto sobre ese tema de vacunación antes de entrar al siguiente tema. No, básicamente él reforzaba lo que señaló el representante José Daniel López en el sentido de que el mejor estímulo para que la gente no quiera saltarse la fila resulta en la eficiencia estatal, porque si la gente siente que este proceso va a ser eterno y que su vacuna se va a demorar 2 años más, pues tratará de sobrevivir mirando a ver quién le hace el favor de vacunar o qué tipo de relación con una figura que tenga el poder de incidir va a poder tener resultados en términos de vacunación. Entonces la única estrategia eficiente para evitar el clientelismo de las vacunas es eficiencia en la logística del proceso. Y además el mensaje, ojalá que los colegios, desde niños y el mismo gobierno, con este proceso se educara de una manera práctica, y es el mensaje de no se necesita palanca para ser vacunado, como no se necesita palanca para nada, no se debe necesitar palanca. Ojalá pudiéramos lograr que la vacuna no se logra por palancas. No solo palancas, sino recursos, que no se presente ese escenario que yo creo que estamos a punto de verlo, y es que son los famosos tours, los tours para vacunarse, donde las personas irán a los Estados Unidos, irán a Europa, Reino pero Unido, si en Chile terminan de vacunar y sobran vacunas y la gente puede ir a ponérsela, las van a ir a vender, así funciona. O si se las dan gratis. Entonces podríamos hablar de una gobernanza global y de una colaboración global entre países, que quienes pudieron gestionar de una manera puedan colaborar con otros. Ahí no hay un principio de solidaridad. Pues habría un principio de solidaridad y de pragmatismo. Abrir las fronteras a que lleguen miles de personas a vacunarse es complicadísimo. Pero estoy sí hablando cuando ya has vacunado a tu población. Y has gestionado de una manera eficiente y tienes la posibilidad de colaborar, pues ni siquiera tienes que ir a otro país, es que ese otro país te manda vacunas, te debería poder. Es cuando se habla de la gobernanza global en salud y en otros grandes temas sobre los cuales estamos todavía muy atrasados, ¿no? Y el otro punto es el que mencionaba Larisa, y es el acceso privado a la vacuna. Quedó en el decreto, y esto es un acierto. Sí. Apenas terminemos primera fase de población prioritaria,
que los privados puedan comercializar vacunas o puedan comprarlas. Eso va a ayudar a que el que esté tentado a recurrir o a buscar la palanca para vacunarse, más bien acceda a un privado, y el efecto de la vacunación privada cuando exista es que al final ayuda a descongestionar la fila, claro, va sacando gente de la fila. Y habrá mayor gente vacunada. Muy bien. Pasemos a una realidad que es la de las cifras de la violencia. Porque, por un lado, tenemos la más baja revelada por la Consejería de Derechos Humanos del Gobierno, que indica que en el 2020 fueron asesinados 66 líderes sociales y que 63 casos más están en proceso de verificación. La otra cifra que se ha conocido es la de la Defensoría del Pueblo, que registra 182 asesinatos, mientras Indepaz y Somos Defensores reportaron 310 y 159 asesinatos respectivamente. Esta disparidad en las cifras, pues obedece ¿a qué? A la manera como se recolectan las cifras, a la tipificación de líderes. ¿Qué es lo que ocurre para que tengamos esto y qué representa en términos de justicia que no tengamos cifras concretas y fiables, o por lo menos en cuál se cree? La Oficina para Derechos Humanos de Naciones Unidas reportó 76 masacres en el 2020, de las cuales dejaron 292 muertas, y la más alta que fue la más alta desde 2014, y en comparación con solo 11 masacres que se registraron en el 2017. Así que, y en esto, en todos, o sea, no hay una sola cifra que refleje o que reconozca la violencia en Colombia que coincida. ¿Qué les dice a ustedes esto? No solo eso, Diana, yo voy mucho más abajo como investigador que soy en estos temas. Bernati. Todos los días le mandamos peticiones a Medicina Legal, a la Fiscalía, a la Policía sobre la criminalidad, porque es algo que estudiamos. Y hemos encontrado que ni siquiera en eso hay uniformidad. Colombia en estadística está muy lejos, porque hay muchas razones. Ahora, en lo que tú dices, pues tienes toda la razón. No solamente se cuestiona quién es un líder de derechos humanos o quién es un defensor de derechos humanos, sino que no basta con ser un defensor de derechos humanos, sino para entrar en esta estadística debe haber muerto por cuenta y con ocasión de su labor, ¿ves? Como lo hacemos con periodistas y demás. Entonces, bueno, una cosa es que maten a un líder de derechos humanos por su trabajo, ¿cierto? En restitución de tierras, por ejemplo. Y otra cosa es que murió en un atraco, que murió en una pelea de faldas. Y si miras el gobierno nacional al principio de su gestión, pues siempre que le decían que había un asesinato de un líder social, lo que decían no es que es un lío de faldas, es que están robando ropa, es que es una pelea de apuestas. Y finalmente lo tuvo que reconocer. Y eso va a dificultar esa dimensión, porque no hay un punto medio. Cuando realmente ese hecho tiene que ver con su trabajo, es el tema determinante. Pero me uno a lo que tú dices y al llamado a la necesidad de tener una estadística criminal responsable. Es lo menos que uno pide. Y frente a eso, doctor Bernate, la idea de unificar las cifras, ¿a usted le parece buena o mala y qué riesgos tiene? El riesgo, Diana, es la politización. Vamos a unificarla, perfecto. ¿Y quién? La Fiscalía General de la Nación, por ejemplo, la actual Fiscalía, que está disparada por mostrar resultados, sea lo que sea. Hoy nos enteramos que Odebrecht llevaba 2 años muerto, cuando ese proceso ha seguido toda la vida. El Instituto Nacional de Medicina Legal, la Policía Nacional, ¿quién sería el encargado de manejar esa información? En el mundo lo hace el Ministerio de Justicia, el Departamento de Justicia es el que se encarga de las estadísticas, pero aquí tendríamos el problema de la politización. Entonces yo creo que debe ser el Departamento Nacional de Estadística, que mal o bien lo ha hecho muy bien y ha superado esos vaivenes políticos. Pero sin lugar a dudas, Diana, ¿cómo vamos a tomar medidas sobre feminicidio, muertes de líderes de derechos humanos, atracos, inasistencia alimentaria, si ni siquiera las cifras coinciden? La única cifra en Colombia que es relativamente certera es la de la población penitenciaria, porque está en cabeza del INPEC y de la Policía Nacional de Delegaciones Territoriales. Es la única que es fiable. De ahí para allá tú encuentras como un menú, lo que quieras lo encuentras. No, yo creo que siempre ha habido diferencias. Desde 2016 ha habido tensiones entre las cifras que se presentan por parte de la Defensoría del Pueblo y por parte del Ejecutivo. Al exdefensor Carlos Negrete también le tocó una confrontación con el gobierno de Juan Manuel Santos y posteriormente divergencias con el gobierno de Iván Duque en términos de cifras. Yo creo que la Defensoría del Pueblo, que es una entidad además estatal, porque el fiscal Barbosa justificaba la unificación de las cifras alrededor de la Fiscalía, argumentando que
el Estado debería tener credibilidad, pero la Defensoría también es Estado, es como la instancia ideal para aportar esas cifras, por su relación con los territorios, por su relación con las comunidades y porque no tiene que mostrar resultados en materia de seguridad. A mí lo que me preocupa es que las entidades encargadas de la seguridad o que tienen relación con la seguridad o el Ejecutivo que tiene que mostrar logros en materia de protección a la vida sea el que controle las cifras. Si las va a controlar el Ejecutivo o las va a controlar la Fiscalía, es preferible que existan diferentes miradas sobre lo que está sucediendo a que exista uniformidad. Pero creo que en Colombia la instancia y la entidad perfecta para hacerlo es la Defensoría del Pueblo, tal y como se venía planteando desde hace un tiempo. Diana, mira, frente a las preguntas que tú haces, la primera es que la disparidad o diferencia de cifras, como dice Larisa, viene de hace muchos años, incluso más desde antes del 2016. Aquí hay, digamos, 3 sectores que reportan cifras. Uno, el Estado colombiano, que es básicamente el gobierno. 2, la Defensoría. 3, las organizaciones de derechos humanos. Y ahí uno podría meter ahí a las Naciones Unidas. Ahora, yo no coincido con Francisco en que deberían unificarse. Yo considero que es interesante que haya diferentes cifras porque es que cada cifra responde a un contexto diferente. Ya lo decía Francisco. Por ejemplo, una cifra, la cifra de del gobierno nacional siempre trata de garantizar que hay un nexo causal entre la condición de defensor de derechos humanos con el homicidio, es decir, lo mataron por estar defendiendo un derecho humano. Las cifras, por ejemplo, de la Defensoría y particularmente de las organizaciones de derechos humanos son básicamente confrontación de fuentes primarias, es decir, mataron a un líder social en tal territorio. Puede haber sido, como dice Francisco, por cualquier evento adicional o, digamos, externo a su liderazgo. Pero no desaparece el asesinato, que es importante para el ejercicio de justicia. Claro, entonces por eso es importante no unificarlas, porque cada una tiene un criterio. Entonces ahí lo que están diciendo es mataron a un líder social, no sabemos por qué todavía. Ahí entra la Fiscalía. La Fiscalía es finalmente la que nos tiene que reportar y hacer la investigación y decirnos cuál fue la causa de ese homicidio. Entonces, al final hay una última cifra que casi nunca se ve y es la de los resultados de la Fiscalía, que debería al final demostrarnos qué nexo causal hubo, pero independientemente de eso hubo un muerto, ¿cierto? Al final, ¿qué es lo que estamos hablando? Entonces yo creo que no deberían unificarse, pero ¿por qué? Porque es la manera de, digamos, el reto no está en unificarlas y nunca lo vamos a lograr porque no solamente hay un tema político, sino además se vuelve un tire y afloje entre organizaciones de derechos humanos, se vuelve un tire y afloje entre el mismo gobierno nacional. ¿Quién manda? ¿El gobierno nacional o la Fiscalía? ¿La Defensoría o la Fiscalía? Bueno, se vuelve un desastre. Pero lo que sí se vuelve es una gran oportunidad y el reto es analizar las cifras. ¿Cómo analizamos cifras diferentes para poder mitigar contextos de riesgos, para poder implementar medidas oportunas y eficaces de protección? Y yo creo que el reto también está en esas cifras, es en entender cuál es la causa de esos asesinatos, y la causa sin duda, como lo hemos hablado aquí 1000 veces, son economías ilegales y muchos otros temas, y falta de oportunidades, economías ilegales y falta de oportunidades, y por el otro, cómo logramos que no haya impunidad, que a un líder social o a un colombiano que matan, pues no quede en impunidad ese asesinato. Diría yo que ese sería un poco el retrato o la fotografía de lo que implican las cifras de líderes sociales en Colombia. José Daniel. Ya no. A ver, yo sería partidario de unificar cifras oficiales y que esas cifras puedan ser contrastadas con las cifras de Naciones Unidas y de organizaciones sociales. Pero sí me parece importante al menos la fuente oficial unificarla. ¿Por qué? Porque es que en el caso de masacres, porque digamos uno entiende con asesinato de líderes sociales que hay razones de definición de este tipo de delito que, como bien lo señala el doctor Bernati, pues hacen mucho más difícil la medición. Los homicidios colectivos de algún modo son más estandarizables y vean las divergencias que tenemos. Indepaz, que es una organización social, dice que en el 2020 se cometieron 91 masacres en Colombia. Naciones Unidas dice que no fueron 91, sino 76. Eso, digamos, son fuentes de afuera. El Ministerio de Defensa dice que no fueron ni 91 ni 76, sino 33. Y el Centro Nacional de Memoria Histórica dice que no fueron 33, como lo dice el Ministerio de Defensa, sino 25. Entonces, lo que va de un país con 25 masacres a un país con 91 masacres, pasando por las 76 de Naciones Unidas, pues sí es un abordaje absolutamente diferente de la realidad del fenómeno de los homicidios colectivos en Colombia.
Entonces sí creo que es importante la unificación, al menos de las cifras oficiales, auditables y contrastables con las cifras, sobre todo de Naciones Unidas. ¿Quién debiera hacerlo? Y yo sí creo que hay dos caminos. Uno, el que plantea Larissa, y es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría tiene la misión de vigilar, de acompañar derechos humanos, no tiene, digamos, institucionalmente no le corresponde responder por resultados como si a la fuerza pública, si a la Fiscalía, si al Gobierno Nacional o instituciones del Ejecutivo con la tradición técnica y la cultura interna suficiente para producir confianza, que es un poco lo que en otros campos ha logrado el DANE, ya lo decía el doctor Bernate, o lo que ha logrado el DNP. El gobierno decía y ha dicho en varios momentos que el problema definitivamente es narcotráfico y plantea la solución del glifosato. ¿Creen que de regresar las expresiones en abril, como dice el gobierno que pasará, habrá una reducción real, sistemática, inmediata de homicidios y masacres, o cómo lo ven? Diana, yo sí tendría que decir, como dije hace unos minutos, que la fuente o causa principal de la violencia no solo son las economías ilegales, entre esas narcotráfico, sino también la falta de oportunidades. Es decir, combatir las estructuras criminales implica también ir de la mano con oferta social y con oportunidades. Eso no es una u otra, son las dos. Y pasa lo mismo con el narcotráfico, no solo es glifosato o no glifosato, esto no es blanco o negro. Glifosato podría eventualmente ser complementado con muchas otras, entre otras, si no hay desarrollos alternativos, si no hay proyectos de sustitución de cultivos, si no hay apoyo a esas familias campesinas, si no hay vías terciarias para que cultiven otra cosa, etcétera, pues de nada va a servir erradicar solamente los cultivos de coca. Ahora, el glifosato probablemente va a ayudar a combatir los cultivos de coca en ciertas regiones, proteger a la fuerza pública, proteger, pero tiene que ser un componente de muchos, no puede ser el único, no puede ser la única herramienta. Entonces, yo sí creo que aquí hay un abanico de necesidades que tienen que llegar a sus territorios, que son además los históricamente más afectados por este conflicto. Y yo estoy convencido que si se hace de esa manera, pues sí vamos a reducir homicidios. Si se hace simplemente yendo a erradicar con glifosato, o no con glifosato, sino cualquier otro tipo de erradicación, pues no es suficiente. Aquí hay que combinar oferta social, oportunidades para los jóvenes y, por supuesto, oportunidades para esas familias campesinas. Pues claro, pero es que el problema de reducir todo a que la causa de la muerte de los líderes sociales en Colombia es el glifosato o el narcotráfico, pues es realmente una visión muy corta de la problemática, Diana. Primero, la ausencia del Estado. El Estado no está llegando a todos lados a cumplir las necesidades básicas. Tú sales de las grandes ciudades de nuestro país y no hay atención en salud, no hay educación, no hay ni siquiera comunicaciones como para que hoy en día estemos en la virtualidad. En segundo lugar, la informalidad o la ausencia de empleos formales. Eso es una realidad y yo particularmente creo que el asesinato de líderes sociales tiene mucho también que ver con la impunidad que rampea en Colombia, tiene mucho que ver con la carencia de un verdadero orden social. Entonces, el problema no es el glifosato, hay un problema cultural, un problema económico y un problema de oportunidades, que es lo que nos está costando en términos de vidas humanas. Y un tema de radicalización política y de polarización y estigmatización, porque finalmente el narcotráfico no es el único motor de asesinatos, por ejemplo, que en el caso de líderes sociales tiene que ver con la defensa de proyectos ambientales, con la defensa de miles de derechos que no necesariamente pasan por el narcotráfico y que también tienen que ver con un lenguaje de radicalización política que se traslada a los territorios en términos, por ejemplo, específicos de lo que sucede con los excombatientes o con líderes que defienden el acuerdo de paz. Creo que eso también tiene una incidencia en el hecho de que los asesinatos a líderes sociales hayan aumentado desde 2018. Súmale esto, Diana, perdón, un minuto, José, solo para decir esto. Es que también hay que proteger a los líderes, porque una cosa de la que probablemente no vamos a estar exentos es que haya amenazas a líderes sociales. El reto del Estado es lograr protegerlos para que esas amenazas no terminen en un asesinato o en cualquier otro tipo de daño a la integridad del líder social. Y aquí hay un papel fundamental que hemos mencionado también varias veces aquí en este programa, y es la necesidad de que la estrategia de las entidades territoriales sea mucho más proactiva y complemente el esfuerzo del gobierno nacional. Mientras la defensa de líderes esté centralizada en el Estado,
este o cualquier gobierno va a tener problemas para protegerlos. Necesitamos a los territorios, a los departamentos y a los alcaldes protegiéndolos. Y yo sí tengo una propuesta concreta, lo he mencionado en Hora 20 desde hace mucho tiempo, Diana, y es que se necesitan recursos para eso. ¿Por qué no se modifica la ley de ordenamiento territorial que le asigna competencias, el decreto 1066 que le asigna competencias a las entidades, pero no da un solo peso? Entonces, muy bueno proteger a los líderes sociales sin plata, ¿no? Necesitamos plata también para poder hacer procesos de protección colectiva y, por supuesto, de prevención y protección. José Daniel. 2 comentarios sobre este tema. Primero, yo creo que el glifosato es la encarnación del enfoque equivocado en la lucha contra las drogas. Colombia ganó todas las batallas contra las drogas, la de los marimberos, la del cartel de Medellín, la del cartel de Cali, desmovilizó a las AUC, desmovilizó a las FARC, pero sigue perdiendo la guerra contra las drogas. Yo creo que acá el camino sí es empezar a pensar, más con el cambio político en Estados Unidos, en un nuevo enfoque más de regulación, más de educación para la prevención del consumo de drogas, de despenalización, que insistir en visitar estos territorios en la forma de unos helicópteros o unos drones que le quitan lo que es muchas veces el único sustento a miles de familias colombianas. Yo sí creo que el camino es empezar a avanzar en un enfoque distinto, lo cual también entiendo requiere una conversación global. Segundo punto, muy rápido. A mí lo que me angustia más cuando hablamos de este tema es que estamos dejando pasar la oportunidad del acuerdo de paz. Según el Ministerio de Defensa, vuelvo a las cifras de masacres, 9 masacres en el año 2016, 33 masacres en el año 2020. Ahí el ministro Diego Molano, de quien además tengo el mejor concepto, tiene un reto gigantesco. Pero si esa presencia de fuerza pública no se acompaña de presencia integral del Estado, de justicia local, de mercado formal, de infraestructura, de oportunidades, de inversión pública, no podamos sacar nada. El peor camino, sin duda, es sustituir esa presencia que no ha llegado a los territorios y convertirla en un helicóptero que tira glifosato. Gracias a los panelistas, gracias a los oyentes, como siempre un placer tenerlos en Hora 20. Sigan con nuestros compañeros del Alargue. La Universidad Santo Tomás es una institución de educación superior con experiencia en formación académica de calidad. Somos el primer claustro universitario de Colombia.